Problema 6.14. Simultáneamente dos objetos se lanzan, A de forma horizontal y B formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. Si los objetos colisionan, calcular la distancia x1. El gráfico que acompaña al ejercicio es el que tienen en la pantalla. El objeto A es esta esfera de acá. El objeto B es esta de acá. Las características están claras en el enunciado. El objeto A es lanzado de forma horizontal, ¿no? Como lo indica el módulo de su velocidad. Velocidad 1. Y el objeto B está lanzado con un ángulo de elevación, θ, que se puede ver en esta parte, de 30 grados. Entonces, esos son los datos que vamos a anotar. El ángulo respecto a la horizontal, θ de 30 grados del objeto B. Además de la incógnita, me pide calcular la distancia x1, es decir, el punto donde ambas esferas van a colisionar. Este de acá. Entonces lo voy a anotar aquí como dato también. X1 es la respuesta al ejercicio. Si analizamos el gráfico, podemos notar que vamos a obtener dos ecuaciones para la resolución del ejercicio. La primera está en función al desplazamiento horizontal, es decir, a toda esta parte de acá, ¿no? Y viendo las secciones que se han formado en el análisis del movimiento, yo puedo decir que la distancia x1 más la distancia x2 es igual a 40 metros. Y esta será llamada ecuación número 1. De la misma forma, puedo analizar el desplazamiento vertical, es decir, esta parte de acá, y sacar otra ecuación y decir que el desplazamiento vertical y1 más y2 es igual a 30 metros. Y esto sería la ecuación número 2. Si analizamos el movimiento de cada una de las esferas, podemos notar que la esfera A está realizando o está dentro del marco de un lanzamiento horizontal, es decir, tiene una trayectoria de una media parábola. ¿Ya? Y entonces aquí puedo aplicar las fórmulas y las definiciones que he aprendido en esa parte del tema. En cambio, la esfera B está siendo lanzada con un movimiento parabólico, así, ¿no? Entonces ahí también voy a usar las fórmulas propias de ese movimiento. Para la esfera A, que es el primer análisis que voy a realizar, en un lanzamiento horizontal, ¿no? Sabemos que tenemos que aplicar las fórmulas y los conocimientos que tenemos del movimiento rectilíneo uniforme por MRU. Entonces puedo empezar, ¿no? Y la fórmula que he aprendido en ese tema es que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo, ¿verdad? Entonces esto lo voy a adaptar al ejercicio. Entonces diré que la velocidad 1, que es la velocidad propia de la esfera A, va a ser igual al desplazamiento horizontal del objeto 1 entre el tiempo, ¿verdad? Tiempo 1. Tiempo simplemente, porque todo esto pasa simultáneamente, ¿no? Ya, entonces, si yo quiero averiguar, porque mi objetivo es el desplazamiento horizontal de la esfera A o el desplazamiento 1, entonces de aquí despejo y diré que el desplazamiento horizontal de la primera esfera es igual a la velocidad por el tiempo, la velocidad de la primera esfera. ¿Ya? Y a esto que acabo de despejar lo denominaré ecuación número 3. Ahora tengo que analizar el desplazamiento vertical, que sería y1 de la primera esfera, ¿no? Porque esta esferita
está moviéndose, está desplazándose tanto horizontal como verticalmente, ¿no? Entonces, para el desplazamiento vertical de la primera esfera o de la esfera A, puedo usar lo que he aprendido en caída libre. Entonces, aquí puedo poner ese análisis. Y seleccionar la fórmula de ese tema que me sirva en esta parte del proceso. Hay una que está en función de el desplazamiento vertical o las alturas. Nosotros lo hemos conocido así, como altura igual a velocidad inicial por tiempo. Como está de bajada sería más un medio gravedad por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Esta es la fórmula que hemos aprendido en caída libre, pero esto hay que adaptarlo al movimiento parabólico. Entonces, recordando también que la velocidad inicial en caída libre siempre es cero, ¿no? Entonces, en vez de altura le pondré desplazamiento vertical y en este caso será el desplazamiento de la esfera 1, de la primera esfera o la esfera A, ¿no? Según el gráfico y lo que nos han dictado en el ejercicio. Entonces, desplazamiento vertical 1 va a ser igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y a esta expresión que he conseguido la denominaré ecuación número 4. Ahora vamos a realizar el análisis de la esfera B, aquella que parte desde el suelo, desde acá, y traza una trayectoria parabólica. En esta parte entonces utilizaré las fórmulas del movimiento parabólico. Para el desplazamiento horizontal, diré, el desplazamiento 2, ¿no? El desplazamiento horizontal 2, diré que este es igual a la velocidad del segundo objeto o la esfera B por el coseno del ángulo de lanzamiento θ. Y esto a su vez por el tiempo. Y esta será la ecuación número 5. Estas fórmulas son del movimiento parabólico. Están en el texto ya establecidas. Y también voy a seleccionar y utilizar la ecuación para el desplazamiento vertical 2 y E2 según el movimiento parabólico. Esto es igual a velocidad 2 por el seno del ángulo de lanzamiento θ por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y a esto le denominaré ecuación número 6. Hasta esta parte del procedimiento hemos hecho un análisis para cada uno de los cuerpos que está en movimiento, ¿ya? Repito, para la esfera A, que es esta de acá, según la característica de su trayectoria, que es una media parábola, hemos hecho el análisis como un lanzamiento horizontal con las fórmulas características de esa parte del tema. Y para la esfera B, que es esta de acá, que traza una trayectoria parabólica, hemos hecho un análisis seleccionando las fórmulas propias del lanzamiento parabólico, el lanzamiento del movimiento parabólico. Ahora vamos a hacer el reemplazo de la ecuación 4 y la ecuación 6 en la ecuación 2. Según la ecuación 2, que está acá en esta parte, tengo que sumar el desplazamiento de la primera esfera más la segunda esfera y ambos darán como resultado la suma de ambos 30 metros, ¿no? Entonces voy a reemplazar. En vez de desplazamiento del cuerpo 1 voy a poner esto y en vez del desplazamiento del cuerpo 2 voy a poner todo esto. Ya está. Entonces repito, esto es el equivalente al desplazamiento horizontal 1 según la ecuación 4. Y esta parte de acá es el equivalente al desplazamiento vertical del cuerpo 2 según esta ecuación número 6. Ambas han sido reemplazadas en la fórmula 2. Ahora, en esta parte hay que reducir algunos términos. Por decir este de acá. Esta parte con esta parte se anulan ya que tienen las mismas variables pero signo contrario. Y anoto lo que me queda. Obteniendo de esta forma, la fórmula número 7.
Ahora vamos a trabajar en base a la ecuación número 5. Aquí abajito lo vamos a hacer ya. De la ecuación 5 vamos a despejar. De la ecuación 5 vamos a despejar la variable t, tiempo. Y este despeje lo vamos a reemplazar y reemplazar en la ecuación número 7. Dos cosas vamos a hacer entonces ya. La ecuación número 5 es esta de acá. Entonces, despejando t, me quedaría que el tiempo es igual al desplazamiento horizontal 2 entre la velocidad del cuerpo 2 por el coseno del ángulo de lanzamiento θ. Ya tengo despejado t. Ahora voy a buscar la ecuación 7, que es esta de acá. Y ahí voy a reemplazar el tiempo. Lo demás se mantiene, ¿no ve? Entonces, hagamos eso. La ecuación 7 dice que la velocidad de la segunda esfera por el seno del ángulo de lanzamiento por tiempo, dice, pero en vez de tiempo vamos a poner x2, es decir, desplazamiento horizontal 2, entre la velocidad del objeto 2 por coseno de θ. Ya hemos hecho el reemplazo, ¿no? Y continuamos con lo que queda de la ecuación 7. Esto es igual a 30, según la ecuación 7. Entonces, en vez de t, hemos puesto todo esto. Y ha quedado esa ecuación, ¿ya? Ahora aquí puedo reducir algunos términos, ¿no? Semejantes, como aquí velocidad del cuerpo 2 con velocidad del cuerpo 2 se anula. Y a su vez puedo hacer una reorganización, ¿no? Es decir, voy a sacar x2 aquí y en su lugar voy a poner a seno de θ. Entre lo que ha quedado abajo, que es coseno de θ, aquí hay una multiplicación, eso es igual a 30, dice la ecuación, ¿va? Ahora hay que recordar, ¿no?, que esta parte de acá se puede reemplazar, esta, porque el seno de un ángulo dividido entre el coseno de otro, del mismo ángulo, perdón, es igual a la tangente de dicho ángulo, ¿ya? Entonces, aplicando eso, tendré que el desplazamiento horizontal 2 se multiplicará por la tangente de θ, ¿no? Y esto va a ser igual a 30. De esta expresión puedo despejar x2. x2 va a ser igual a 30 entre tangente de θ. Y si hago operaciones con la calculadora, x2 será igual a 51,96 metros. Con este resultado voy a ir aquí arriba y voy a emplear la ecuación 1, ¿no?, que está en base a los desplazamientos horizontales. Y voy a decir que de la ecuación 1, voy a despejar lo que me interesa, despejar el desplazamiento 1. Y ahí voy a reemplazar valores y va a salir el resultado, ¿no? Entonces, la ecuación 1 dice que el desplazamiento 1 horizontal 1 más desplazamiento horizontal 2 es igual a 40. ¿No? Si quiero despejar x1, pondré que esta x1 es igual a 40 menos x2, ¿no? Y aquí voy a reemplazar x1 es igual a 40 menos 51,96. Eso me deja con un resultado de x1 igual a menos 11,96 metros. Ya, entonces ese sería el resultado del ejercicio, ¿no?